la FESI en el ojo del huracán. ¿Cómo se siente usted así? Bueno, yo satisfecho de mi trabajo, con la convicción de que el trabajo que hemos desarrollado lo hemos hecho con estricto apego a lo que la Constitución demanda, al mandato que deviene de las disposiciones de la señora Fiscal General, con mucha tranquilidad, con mucha satisfacción. En los momentos en que alguna resolución ha sido adversa, hemos sido de las fiscalías que hemos impugnado por los canales que la ley establece, y con mucha carga de trabajo, con mucho trabajo y con mucha satisfacción, como reitero. Bendito Dios de trabajo. Pero vea, yo le pregunto cómo se siente. Yo me pregunto a veces cómo se sentirá, licenciado Sandoval. Este es la estrella de los memes. Hay una continua y sistemática presencia. Podríamos decir que hay ataques políticos, que hay desinformación. ¿Eso no perturba el desempeño de la Fiscalía? Creo que uno de los aspectos más importantes que debe de tener en consideración alguien que va a hacer ejercicio público es que debe estar consciente de que su trabajo puede ser aplaudido, puede ser atacado, pero debe de tener firmeza en sus actuaciones, y que es el resultado del trabajo el que finalmente es determinante de la manera en que realizó su trabajo. Bueno, pero de tanto va el agua al cántaro que lo rebalsa, ¿no? Entonces se meten incluso con la vida privada. Yo le podría decir, por ejemplo, mire, he recibido muchos reconocimientos y yo podría creerme, como decimos, la última Coca-Cola del desierto. De Jutiapa. O de Jutiapa, ¿verdad? Que aún no es desierto, pero hay que cuidar el medio ambiente. Pero lo importante es estar concentrado en el trabajo, en el ejercicio de la función, y eso ha permitido que continuemos trabajando. Veo en sus paredes bastantes caricaturas de FOP, ¿ah? Y pues eso me hace pensar que de alguna manera existe algún grado de satisfacción al ver que se reconoce el trabajo realizado. Usted mencionó a la fiscal. ¿Cómo es su relación con la fiscal? Una relación de trabajo profesional. Creo que en el Ministerio Público uno de los principios que nos rige es el principio de jerarquía, y como servidores públicos el respeto. En ese sentido es una relación respetuosa entre la autoridad superior de la institución y un fiscal más. Bueno, podríamos pensar que tal vez con la anterior fiscal usted se sentía más apoyado o con más eco en su lucha. ¿Cree usted que está ahora como el llanero solitario? Es un tema de percepción. Yo he trabajado con 6, 7 fiscales generales. Posiblemente la naturaleza, la magnitud de los casos que pudieron empezarse a proyectar ante la sociedad con la anterior fiscal general me pusieron de alguna manera en el ojo público, pero es un tema, como les reitero, de percepción. Distintos estilos de trabajo. Le podría decir muchísimo, por ejemplo, del exfiscal general Claudia Paz y Paz, con quien sí tenía una relación cercana. Ella fue mi catedrática en la Escuela de Estudios de Posgrado, entonces tenía una relación muchísimo más cercana a la que pudo haber tenido con cualquiera de las otras o de los otros fiscales generales que antecedieron o que posteriormente ejercieron funciones. Bueno, recientemente tuvimos la visita de la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris. Ella está impulsando un proyecto pues de una especie de fiscalía o de ente investigador. ¿Cree usted que eso podría coadyuvar a la lucha en contra de la corrupción en Guatemala y en el Triángulo Norte, como ellos se le llaman? Ha habido muchas experiencias positivas en otras realidades. Por ejemplo, en Brasil, en temas de persecución penal, la implementación de fuerzas de tarea robustecieron el trabajo que desarrolla la Procuraduría General de Brasil. Y por qué no replicar una buena práctica en la que ellos han obtenido buenos resultados. De hecho, la relación hablando de Estados Unidos de Brasil, con Estados Unidos, y quien dice que no, de alguna manera eso puede ayudar a elaborar mejores proyectos de investigación, sobre todo ahora que la delincuencia organizada es transnacional.
ese acercamiento quizá no se ha formalizado, pero siempre hemos ya recibido el respaldo de algunas agencias de Estados Unidos. La semana anterior hacíamos un intercambio de información, de ideas con la Fiscalía salvadoreña, y que además de que fue muy productivo, muy fructífero, espero que en un corto plazo pueda tener resultados favorables, bien sea para nuestras investigaciones o para el trabajo que ellos están desarrollando. Hay un tema que es constante en las redes sociales y en los discursos que señalan a la FESI, y es que se afirma que el Ministerio Público, no solo la FESI, sino que el Ministerio Público se empeña en encarcelar a las personas. Realmente estamos nosotros en una cultura del encarcelamiento o de la presunción de la culpabilidad en lugar de la presunción de la... No tengo aquí en mano cuántas situaciones han sido resueltas en casos de la Fiscalía, y que son casos de impacto de distintas formas. Un alto porcentaje de las personas que son atraídas a procesos penales que se gestionan en la Fiscalía son por vía de citación. La mayoría de las personas tienen en este momento medidas sustitutivas. Entonces, lo importante de que personajes que están vinculados con altas esferas de la sociedad, políticos, grandes empresarios, en algún momento hubieran sufrido las consecuencias del proceso penal, lo cual lamento muchísimo, pero si es la consecuencia de una actividad ilícita, es lo que la ley estipula, pero puso en la discusión pública el tema del abuso de la prisión preventiva y otro tipo de situaciones que recién lo empezó a vivir determinado sector, pero que es una situación que se sufre por el descuido que tiene nuestro sistema penitenciario. Si hablamos de los distintos ámbitos que competen al proceso penal, es el tema penitenciario, el tema de la privación de libertad, el que tiene menor inversión, el que ha sido más descuidado, y que el único aspecto positivo, como le decía, es de que por lo menos puso en discusión en el mundo del proceso penal ese tipo de situaciones, porque es un tema interesante, no solo en los casos de la FESI. ¿Cuál es la medida adecuada? O por ejemplo, algo que quizá es más trascendente aún, ¿cuál es la forma o la sanción penal que debe de merecer una persona? Que quizá va hacia aspectos filosóficos o de otra naturaleza, pero enhorabuena de que es un tema del que se está discutiendo. Y la parte, o creo que la deuda pendiente que tenemos el Estado de Guatemala o la sociedad en su conjunto, es cómo solucionar ese problema. Muy interesante, usted tocaba un tema sobre lo que es el sistema penitenciario, el cual realmente viene a afectar, porque es una situación a la cual no se le ha puesto atención. Yo le llamaba la atención al tema de la presunción de inocencia, porque es un discurso trillado que constantemente se da. Me decía un amigo abogado que muchas veces no es el Ministerio Público, sino que el mismo delito por el cual es imputado ya no permite otra acción que no sea la prisión. Y que es otra discusión. Que en la Constitución está la prisión provisional, ¿no? No existe la prisión provisional, pero en su momento se analizó una prohibición que tiene el Código Procesal Penal, algunos delitos considerados inexcarcelables. La Corte de Constitucionalidad en el año 99 analizó que los mismos tienen mayor gravedad, que revelan mayor impulso de perversidad para quien comete el delito, y por ende los incluyó en ese catálogo, y que aún es muy discutible porque están integradas en esa disposición algunas figuras, pero hay otras que son aún más graves y que no están incluidas. Le doy un ejemplo: la ejecución extrajudicial, que no puede ser más perverso que fuerzas de seguridad del Estado priven de la vida a un ciudadano. Entonces, es una situación muy interesante para discutir, sobre todo en el ámbito jurídico. Pero interesante esto que me estaba diciendo acerca del tema de las citaciones. Bueno, una de las críticas constantes que se le hace tanto a la FESI como al Ministerio Público es los tiempos judiciales. Qué casualidad que en el mero momento de la elección agarran a Gálvez, agarran a Murphy. ¿A qué obedece esto? ¿Casualidades judiciales o cálculos políticos? Obedece sobre todo a situaciones del proceso. Si le doy un ejemplo, si al señor, usted mencionó a Estuardo Gálvez, si le pudiera decir el ejemplo de algún magistrado o algún candidato a magistrado, ¿qué hubiese ocurrido si a él se le hubiese detenido porque los elementos de investigación en ese momento hubieran sido suficientes 2 meses antes? Si hubiera dicho, miren, la Fiscalía no quiere que participe. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiéramos planteado un antejuicio si él ya hubiera figurado electo como magistrado?
esperaron a que tuviera inmunidad. Es por el tipo de personajes. Lo mismo decía yo en la situación de la ex candidata Sandra Torres. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no lo hicieron antes de? No querían que participara. Luego, ¿por qué dejaron que participara? Luego, ¿por qué esperaron a que finalizara la elección? Yo creo que el tipo de personajes finalmente va a generar una opinión. Había cuando éramos pequeños, en la familia decían, ay por Dios con esta María, me ha traído la leche muy fría. Yo si no me la puedo tomar. Y después decía, me ha traído la leche muy caliente, tampoco me la ha traído tibia. O sea que lo que me está diciendo es que no quedamos bien con nadie. Y en esta cultura del Twitter, amigos televidentes, imagino usted, licenciado, hay de todo, ¿no? De la twitterocracia y la faceboocracia. Un consejo que yo recibí de un amigo, me decía, mire, quítele el candado a su cuenta de Twitter. De todos modos, lo que usted publique, alguien lo va a tomar, igual va a ser criticado. Entonces creo que ha sido un ejercicio sano. Pero habría que ver qué repercusión o qué trascendencia tiene en la sociedad guatemalteca esta red social, porque somos los mismos los que... Los mismos hablando de los mismos. Los mismos hablando de lo mismo, entonces a veces se convierte en un círculo vicioso, claro. Incómodo. Es una red que permite muchas posibilidades de opinar, de interactuar en forma inmediata, de estar informado con una inmediatez que no nos imaginábamos hace unos años, pero también debemos de asumir que ahí no está la realidad de lo que vive el país, no está la realidad de la vida, entonces no hay que ahogarse tampoco en ese mundo. Bueno, entonces vamos a recoger algunas de las cositas incómodas y me permito, licenciado. Dice el presidente que la FESI está ideologizada. Bueno, ¿Qué dice usted? Yo creo que no dijo de la fiscalía, sino se refirió en lo personal. Y el tema ¿Y usted está ideologizado? El tema es que usted tiene una ideología, sí. ¿Tengo yo una ideología? Sí. Distinto es que su ideología la ponga a algún servicio perverso. Tengo una ideología, pero que de ninguna manera compromete el ejercicio de mi trabajo. ¿Y cuál es su ideología? De hecho, la señora fiscal general, mi ideología es trabajar con transparencia y con responsabilidad. Licenciado, vamos a ver, otro caso, otro tema incómodo. Overdecht. Que sí, que hizo, que dejó de hacer. Lejos de ser un caso incómodo, es un caso para mí muy satisfactorio. Hay personas condenadas. Se ha determinado de que por lo menos 19 millones de dólares se percibieron funcionarios y políticos guatemaltecos de manera ilícita. Es delincuencia organizada transnacional. Pudimos detectar las rutas del dinero. Y hay otra situación particular que continúa en investigación. Si recordamos la conferencia de prensa de enero del 2008, con la anterior fiscal general decía Odebrecht fase 1. Continuamos trabajando y espero que a la ciudadanía muy pronto le podamos dar resultados más que positivos con relación al trabajo que nos encontramos desarrollando. Una crítica que ha existido es porque algunas personas que de hecho nos quieren hacer quedar mal han tratado de manipular el tema de un convenio de colaboración, que es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Si la Procuraduría General de la Nación u otra institución no desarrollaron en el tiempo que la ley les marca las tareas que les corresponde, es una situación que no pueden trasladar por arte de magia al fiscal. Yo únicamente he realizado mi trabajo. ¿Se quedó en el olvido el caso del transurbano? ¿Cómo va eso? El tema es algo que hablábamos con usted anteriormente. Está entrampado en el juzgado 11º de primera instancia penal por una serie de recusaciones que fueron interpuestas, pero de hecho en ese caso existen alrededor de 50 personas involucradas porque logramos descubrir una serie de situaciones. En primer término, la desviación del recurso público, otro tema de cómo empresas de seguridad privada se prestaron para la desviación de ese recurso público y como parte de estos recursos fueron distribuidos para financiar campañas de determinados partidos políticos. Entonces, lo que esperamos es que en el momento en que se destraben las distintas incidencias judiciales podamos obtener las sentencias, que es lo que esperamos. Licenciado, ¿usted cuántas cosas ha visto acá? Yo a veces me pongo a ver las películas estas de amigos televidentes, radioescuchas. Ustedes las han visto, las de CSI, ¿no? Esto de la investigación. Y yo a veces pienso que los fiscales no miran, ellos sospechan todo. ¿Qué es lo que más lo ha sorprendido a usted?
además de los 122 millones que nos sorprendió a Eso todos. fue una sorpresa inmediata, algo que Eso me da sorprendió. susto, Es un caso, imagínese, yo en una entrevista para otro medio de comunicación decía, solo en qué sociedades se puede ver algo que un exfuncionario público tenga en su casa tal cantidad de dinero. De repente nos cuestionábamos hace unos días que un legislador denunció de que 400,000 quetzales le robaron o le hurtaron en su casa, ¿verdad? No sé si muchos guatemaltecos puedan tener 400,000 en efectivo, pero tener más de 123 no se ayuda a los muchachos, ¿va usted? Tener más de 123 millones de quetzales, entonces creo que es algo que, como dijera un comentarista deportivo, para poner las barbas en remojo, que es una situación que ni en los cuentos más absurdos pudiéramos imaginarnos, tanto que se ha visto, pero lo que más me ha sorprendido es el caso cooptación del Estado. A ver, ¿cuál es? 8 instituciones del Estado se prestaron para las ambiciones de determinados funcionarios, cómo tenían un grupo de operadores en cada institución pública para recibir una comisión por cada obra o por cada servicio adjudicado, y cómo posteriormente montaron lavanderías, verdaderas lavanderías, para dar apariencia lícita a los recursos ilícitamente obtenidos. Entonces, ese caso me sorprendió muchísimo por la magnitud de la corrupción estatal. Creo que hace mucha memoria o hace mucho homenaje al nombre del caso, cooptación del Estado, que es un término muy fuerte, y que posteriormente descubrimos que esto ocurría no solo en esas dependencias, sino en otras dependencias del Estado. Entonces, cuando lo empezamos a detectar posteriormente, ya no me causó tanta sorpresa como la primera impresión de ver esa situación. Pues le comento, licenciado, que hay algunos casos que a mí me dan entre sorpresa y susto. Y así como digo, ¿cómo enojo. Y enojo, decir, oiga, es que impresionante, 122 millones es impresionante, de verdad. En una entrevista recientemente a la Asociación de Periodistas de Guatemala, usted dijo, no estamos para cumplir caprichos. ¿Podría ampliar ese tema? Bueno, es que el Ministerio Público, las fiscalías no estamos concebidos para, hay que perseguir a una persona. Me recuerdo yo cuando en algún momento se decía, ¿qué tienen, por ejemplo, contra tal ex candidato? Nosotros no vamos que porque esa persona nos es incómoda, sino alguna conducta que haya desarrollado esa persona. Entonces, hacia eso va dirigida la afirmación. Recuerdo cuando el expresidente de la República, Jimmy Morales, en algún momento expresó, y fue cuestión de memes, miren, no hay que perseguir al delincuente, hay que perseguir al delito, o algo así, que muchos decían, no, hombre, este señor no. Pero yo creo de que él finalmente lo que quiso decir, que lo que el derecho penal persigue a usted lo persigue por la conducta que haya desarrollado, no por quien usted sea. Por eso existe una máxima en el ámbito del derecho penal, sobre todo de que el derecho penal guatemalteco es un derecho penal de acto, no de autor. Yo lo percibo a usted por lo que hace, no por quién es. Interesante. Ya hablamos de lo que más lo sorprende. Me dijo, bueno, el caso de cooptación del Estado. No me imagino que no sé ni las implicaciones y ramificaciones que eso da. Ahora, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande? Que usted ha dicho, bueno, aquí sí la hicimos. Bueno, obtener una sentencia en el caso del agua mágica es una de las satisfacciones más grandes que he tenido, porque recuerdo cómo a inicios del 2015 la ciudadanía por fin se indignó por un acto de corrupción, porque aquí vemos pasar, comentamos 2 días y nadie se indigna, como si nada pasó. Pero el hecho de que hubiéramos podido demostrar con material probatorio contundente la responsabilidad de las personas por esta burla, porque era una burla para los guatemaltecos, y que hayamos podido tener material probatorio para que un tribunal de sentencia haya emitido ese acto declarativo, es una de las satisfacciones más grandes. Como día con día a mí me satisface mucho cuando, fruto del esfuerzo que hacen los compañeros, se logra descubrir la verdad de un hecho delictivo. Una sorpresa, por ejemplo, hace un momento hablaba de los 123 millones de quetzales. No saben ustedes cuántas llamadas, cuánta información obtenemos nosotros, y que resulta muchas veces que no es real, pero que algo que de alguna manera tuvimos conocimiento y que lo hayamos podido confirmar con alguna diligencia de investigación, pues también es positivo. En esa entrevista que realizó usted recientemente también señalaba la importancia de la denuncia. Yo pues personalmente participé, a usted le consta, en un tema de denuncia, pero hablaba que la denuncia también tiene responsabilidad.
para todos los televidentes, los radioescuchas de la red, oiga, se sabe mucho, pero se prueba poco. La gente dice, ¿por qué no investiga esto? ¿Por qué no hace? ¿Cómo se siente usted? ¿Tienen algún tamiz o cómo funciona esto? Bueno, existe la acción popular. El artículo 297 del Código Procesal Penal establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en Guatemala de denunciar los hechos delictivos de los que tengamos conocimiento. Y usted es un ejemplo claro de ello. Recientemente se obtuvo un resultado relacionado con un hecho que usted denunció. Y vimos cómo un hecho que usted denunció más bien correspondía a una dinámica donde no solo usted fue víctima, usted fue la primera persona que tuvo ese valor, esa entereza de denunciar un hecho del cual estaba siendo víctima, y que eso desencadenó que al tener ese conocimiento muchos otros guatemaltecos que también fueron víctimas de la misma situación trataran de presentar elementos con los cuales demostrar que lo que estaban denunciando en realidad existía. Entonces no es para limitar o que los guatemaltecos no denuncien, pero que la denuncia trae consigo también una responsabilidad, porque no voy a denunciar solo por perjudicar a alguien, sino porque en realidad fui perjudicado con una conducta ilícita. Bueno, para terminar, hemos visto en diferentes series de televisión muchos elementos técnicos que coadyuvan a tener una investigación, a tener elementos probatorios, porque eso que dijo usted es muy significativo. Cuando hablamos de la prueba testimonial, pues la gente puede decir lo que quiera, pero hay que tener una prueba documental y una prueba pericial. ¿Cree usted que en el tema del Ministerio Público debería existir algún tipo de incremento o más apoyo para poder lograr esa prueba pericial? Como dicen en el lenguaje, esa prueba reina irrefutable, ¿va usted? Mire, ha existido muchos avances. El INASIF de hecho cuenta con una serie de laboratorios que usted no tiene idea lo maravillosos que son. Sería interesante que existieran más recursos para el sector justicia. Creo que es una exigencia muy grande en una sociedad como la guatemalteca, donde hace falta temas de nutrición, de salud, de educación. Entonces el tema de la justicia venimos como en el cuarto o quinto lugar de prioridad por la realidad del país, pero que es importantísimo invertir en justicia. La justicia puede ser no sinónimo de paz, pero una ruta para encontrar la paz, que creo que la paz social es lo que hemos anhelado. En el año 96 se firmó la paz de un conflicto armado que enfrentó a algún sector de la sociedad, pero ahora estamos en búsqueda de la paz social. ¿Y cuándo la vamos a conseguir? Cuando tengamos la satisfacción de que toda la ciudadanía está nutrida, que no existen niños muriéndose de hambre, que todos los niños están educados, que todos tenemos oportunidades, que el sistema de salud pública ha logrado la cobertura a toda la población. Yo creo que en ese momento podemos estar con satisfacción de que estamos tratando de buscar la paz social y que la misma va a ser consolidada con un sistema de justicia. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Francisco Sandoval, por esta oportunidad. Le queremos dar un agradecimiento público a usted por esta entrevista y esperamos que no sea la última. Vamos a un corte comercial y regresamos.